buenas noches a todos los oyentes de la Estación Azul. Saludos de Ignacio Elguero. Vamos a vivir una noche, yo creo que mágica, una noche histórica. Están con nosotros tres poetas que están participando en la semana que ha acabado, llamada Viva América, que ha sido ese encuentro cultural iberoamericano que ha tenido lugar durante estos días en Madrid. Y han sido muchos los escritores que han pasado por distintas mesas, ¿no? Y tenemos la suerte de contar esta noche con nosotros con tres de ellos. Por un lado, Rafael Cadenas, que charlará y hablaremos de esta obra entera, poesía y prosa 1958-1995, que ha editado Pretextos. Ida Vitale, aquí tenemos encima de la mesa Reducción del Infinito de Tusquets, pero han salido otros dos libros en España en poco tiempo, uno de ellos en Pretextos. Y hablando de Pretextos, Eduardo Chirinos, yo tengo encima de la mesa No tengo ruiseñores en el dedo, y uno más antiguo que es Abecedario del agua. Invitado con nosotros también en esta mesa, Javier Lostalé. Javier Lostalé, muy buenas noches. Muy buenas noches. Preséntanos a los invitados. Realmente, como tú has dicho, es una noche extraordinaria en el programa La Estación Azul, porque son tres voces fundamentales de la literatura en lengua española. Ida Vitale nació en Montevideo en 1923. Entre sus maestros figuran, por ejemplo, Bergamín y Juan Ramón. Fue profesora de literatura hasta 1973. La dictadura le obligó a exiliarse. Vivió primero en México y después, desde 1989, en Austin, en Texas. Entre sus obras poéticas destacamos, por ejemplo, La luz de esta memoria, Palabra dada, Cada uno en su noche, Oidor andante, Jardín de Sílice. Tenemos aquí el libro que ha citado Ignacio, Reducción del Infinito, publicado por Pretextos, que es muy interesante porque, además de el libro en sí, Reducción del Infinito, hay una antología de otros libros suyos. Junto a Ida Vitale está también Eduardo Chirinos, que nació en Lima en 1960, desde 1993, y no ha cambiado de lugar o de país, vive en los Estados Unidos. Allí vive, sí. Y es profesor de literatura española e hispanoamérica en la Universidad de Montana. Decimos eso porque los escritores hispanoamericanos suelen viajar mucho y cambiar mucho de residencia. Fue Premio Casa de América de Poesía con Breve Historia de la Música. Ha publicado más de una veintena de títulos, por ejemplo, Cuadernos de Horacio Morel, Crónicas de un ocioso, Archivo de huellas digitales. El último libro que tenemos aquí de Pretextos es No tengo ruiseñores en los dedos. Y también es... En el dedo. En el dedo. Solo. En el dedo. Es muy no singular, en los dedos. es muy singular. En el dedo, efectivamente. Y, por último, Rafael Cadenas, que nació en 1930 en Barquisimeto, estado de Lara, en Venezuela. Muy joven se enfrentó a la dictadura militar, tuvo que exiliarse. Desde hace 40 años es un hombre que ha ido construyendo su obra de una forma totalmente independiente, y desde 1956, por ejemplo, ha trabajado silenciosamente en Caracas. Tenemos aquí la poesía reunida, de la que nos hablará y nos leerá poemas, y aquí figuran libros como En una isla, Los cuadernos del destierro, Falsas maniobras, Derrota e Intemperie. Bueno, pues a los tres muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a charlar y vamos a leer poesía, como estábamos comentando. Rafael, ver ahora así tu obra, esta obra entera que nos llega aquí en España, uno le hace hacer balance de todo lo que ha sido su obra poética hasta ahora. Tienes una introducción maravillosa de Darío Jaramillo, que nos hubiera gustado que estuviese aquí con nosotros. Ha estado varias veces en este programa, en esta Estación Azul, pero uno echa la vista atrás y vas viendo ese recorrido poético del que comentaba ahora algo Javier Lostalé, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente yo no hago balance, ¿no? Pero claro, estoy muy contento con esta edición, que me parece bellísima, ¿no? Y después de esta publicación, pues no ha salido más nada en Venezuela. Lo que he escrito no se ha publicado, salvo algunos poemas
que han salido en España y no en Venezuela. Quizás después pueda leer algunos de esos poemas, ¿no? Por supuesto. Sí. No podemos hablar, y ahora traslado la pregunta a los tres invitados, muchas veces decimos, no, la poesía hispanoamericana, es muy difícil decir qué se escribe en Hispanoamérica como si decimos que se escribe en España o habláramos de qué se escribe en Europa, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que hay una serie de líneas o de puntos que pueden coincidir en algunos países. Uno es el compromiso político y el compromiso social, ¿no, Rafa? No, yo creo que es muy difícil hablar de la poesía hispanoamericana como un todo, ¿no? Hay una gran variedad. Es imposible, podemos decir. Sí, claro. Es imposible, ¿no? Precisamente cuando me refería a Pablo Neruda, señalé que hoy él, y desde hace años, no tiene mayor influencia en la poesía hispanoamericana que dominó bastante durante un tiempo. Eso no quiere decir que no tenga lectores, sigue leyéndose mucho, pero la poesía hispanoamericana ha tomado rumbos muy diversos. Incluso en la poesía venezolana yo no me atrevería a opinar mucho por eso, ¿no? Ahora os traslado la pregunta, Ida y Eduardo. Pero es el compromiso, como le decía a Rafael, es el compromiso político y social uno de los puntos claves de la poesía que se puede escribir en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Sí, lamentablemente. Hay una línea que practica ese deporte, escribir poesía comprometida. La gente no ve las comillas, pero están en el aire. Las pone Ida, nosotros las vamos. Eso es una línea. Pero por suerte, por ahora la poesía tiene un abanico de posibilidades. Escribir poesía comprometida, no comprometida, larga, haikus, hay de todo. Bueno, últimamente hay alguien que escribe haikus, sospecho que también políticos. Dejo la adivinanza en el aire. Hombre, pero, bueno, lo que pasa es que él. hay la tendencia, Rafa, no es. Hay la tendencia a considerar haiku cualquier poema breve, ¿no? Claro, pero claro. realmente el haiku es una forma muy específica, Claro. Sí. que dominan sobre todo los japoneses. Claro. Los que tratan de escribir haiku fuera de Japón, yo creo que no lo logran, porque es una forma muy vinculada a la tradición japonesa. Y a la concentración. Claro. Se busca un... Eduardo, algo... únete cuando quieras, ¿eh? Ya, no, yo lo que quisiera es darle un pequeño giro a tu pregunta y contestarte que a lo mejor sí, tal vez la línea que yo considero o me gustaría considerar dominante es una línea comprometida, pero comprometida con un hecho que yo también considero político y social, y este hecho no es otro que el lenguaje. El lenguaje es una creación social, el lenguaje es lo que compartimos, el lenguaje es la materia con la que todos trabajamos. Incluso cuando lidiamos con el silencio, lidiamos con el lenguaje, y hay que saber estar comprometido con el silencio también. En ese sentido, la idea de Mallarmé, que a muchos les parece anticuada, a mí me parece muy vigente. Dotar a las tribus de esa pureza, devolverle la pureza a las palabras de la tribu. Y todo poeta, por más que esté aislado escribiendo, ese aislamiento, esa soledad, no hace más que acercarlo a esa materia de todos los días, a esa materia a la que Neruda llamaba esa materia gastada, sucia por los trabajos. Está presente ahí también. En un sentido, se lo escuché comentar a Rafael en su conversatorio con Luis Muñoz, un pueblo el cual maneja su lenguaje, un pueblo que está libre de leer sin anteojeras la propia poesía que produce. Es un pueblo que no puede ser engañado por el lenguaje de la política, por ejemplo. Y por más alejado aparentemente que esté de la política, un pueblo capaz de leer poesía es un pueblo al que no se le puede engañar. ¿Recuerdas lo que decía Eliot, ¿no? sobre el lenguaje? Es decir, lo que acabas de decir, ¿no? Que el compromiso del poeta es con el lenguaje, sobre Exactamente. todo. Y eso lo decía Oden también. Sí. Y lo decía Stravinsky.
que una vez estaba oyendo un discurso que creo que era de Stalin y dijo: ¡qué horror! ¿Cómo puede haber alguien que hable tan mal el ruso? Fue lo único que le importó de lo que estaba oyendo. Pues si os parece, el compromiso con el lenguaje, el compromiso con la poesía, que es este programa, La Estación Azul, vamos a leer algún poema. Venga, Rafael, empieza tú. Rompe el fuego. Bueno, déjame ver, ¿no? Os voy a poner, cuando acabéis el poema, vamos a poner una musiquita, ¿vale? Para que el poema quede ahí, no por debajo. Perdón, ¿romper el fuego es hacer hielo o no? No lo sé. No, digo, porque... Es ser el primero, desde luego. Bueno, el que apareció aquí se llama Un amigo. A sus certidumbres opones tu descampado. Enfrentas a sus armas tu vida que no se defiende. A sus empresas les muestras tus ojos vacíos. Les ofreces a manos llenas tu nada. Este es sumamente breve, pero por supuesto no es un haiku. Atención, redoma hechizada, néctar de estar presente. Vida, conviértenos, disuélvenos en un nuevo estilo. Haz de nuestra respiración el fuelle absoluto. Reducción del infinito es el libro de Tusquet que tenemos sobre la mesa de Ida Vitale. Recordábamos Trema de pretextos también, Ida. Y tienes otro publicado en España últimamente. Dos. Uh-huh. Uno es una serie de textos silvanados por el alfabeto. Uh-huh. Y se llama Léxico de Afinidades, pero también tiene poemas breves. Y otro se llama El ABC de Biobu, y lo editó una pequeña editorial que debería Debes de mencionar. más conocida. A ver. Y debo mencionar que se llama Adama Ramada. Adama Ramada, sí. Claro, el libro ese que has citado es un libro de ensayos, pero que tiene algunos poemas, ¿no? También. ¿Cuál? El anterior. El léxico de afinidades. No es un libro de ensayos, es un cajón desastre. Ah, es un cajón desastre. Que tiene poemitas, tiene de todo. Cajón desastre. Ida, nos vas a leer desde Reducción del Infinito, ¿verdad? Sí, venga, cómo no. ¿Qué nos lees? A ver, en realidad este Dime. libro Sí. reemplazó al Léxico de Afinidades. Pues yo quería publicar Léxico de Afinidades. Pero no fue publicado en pretextos. No, Léxico de Afinidades salió... No, este no. Una editorial que se llama El Cobre.
se arriesgó con el cajón desastre. Bueno, voy a leer uno pequeño, no mucho. Sumas. Caballo y caballero son ya dos animales. Eso es una cita. 1 más 1, decimos, y pensamos, una manzana más una manzana, un vaso más un vaso, siempre cosas iguales. ¿Qué cambio cuando 1 más 1 sea un puritano más un gamelán, un jazmín más un árabe, una monja y un acantilado, un canto y una máscara, otra vez una guarnición y una doncella, la esperanza de alguien más el sueño de otro? Aclaro entre un paréntesis que eso de otra vez una guarnición y una doncella es un homenaje secreto a Neruda. La hoja, se llama Vórtice. La hoja en blanco atrae como la tragedia, traspasa como la precisión, traga como el pantano, te traduce como lo hace la trivialidad, te engaña como solo tú mismo puedes hacerlo, atrapa con la dominación del delirio, encierra todo el dolor o la ya tan difícil exaltación. Sobre todo, cumple pretorianamente tu encomienda. Te veda la justicia por propia pluma. Ecuación. Ármase una palabra en la boca del lobo y la palabra muerde. En el movedizo fulgor del cielo hacia el ocaso, callada encalla, se vuelve brillo. Es Venus, cordera que incandece. Eduardo, ¿tú has seleccionado el poema? Sí. ¿Cuál? Se llama Moon of the Falling Leaf, Luna de las hojas que caen. Está en español, el título nomás está en inglés. Venga, vamos allá. Luna de las hojas que caen, o mejor, luna entre las hojas muertas. ¿Con qué imagen puedo nombrar el otoño? La luna cubre para siempre las hojas, las baña con un frío resplandor, y si caen, no es para morir, sino para brillar mejor. Todo en la caída brilla mejor. Tu silencio brilla conmigo esta noche, y yo no quiero hablar del otoño, ni de las hojas que caen, ni de la luna. Me digo para consolarme que toda muerte es regeneración, que la tierra se tragará las hojas, que las volverá árboles o pájaros, tal vez nubes o arroyos. Pero la luna es insistente y brilla, y dice que volverá a mirarme, como siempre, entre las hojas muertas. De una pequeña plaquette que he editado yo mismo que se llama 14 formas de melancolía, el poema número 7. Llegar a alguna parte no significa abandonar otra parte. Arraigar en un país no cura las heridas del país que abandonamos.
balbucear otras lenguas no nos impide balbucear la nuestra. La palabra que elegimos no borra la palabra que ocultamos. También de 14 formas de melancolía el poema número 2. Una vieja melodía hiere los oídos. No queremos escucharla, pero insiste. Llama a nuestra puerta. Dice en voz baja, soy un cuerpo, ¿por qué no me tocas? Y en sueños la tocamos. Al despertar, se ha ido para siempre la hermosa melodía que creímos olvidada. La Estación Azul en Radio 3 con tres amigos, tres poetas que están aquí en España, porque han participado en este encuentro que es Viva América, y nosotros tenemos hoy el placer de tener en el programa Rafael Cadenas, Ida Vitale y Eduardo Chirinos, que ya han hecho una primera lectura de sus versos. Javier. Sí, y yo como invitado lector he ido seleccionando algunos temas que me parece que son fundamentales en su obra, a los que pueden responder. Por ejemplo, Rafael Cadenas ha tenido siempre, y su poesía responde a eso, una preocupación por el misterio, y por el misterio esencial del mundo. Y además, para él, el misterio se encuentra en lo sencillo, se encierra en lo sencillo y en lo natural. Respecto a Ida Vitale, hay una característica que, curiosamente, se lo voy a decir a ella, coincide con Olvido García Valdés, que es la que ha obtenido este año el Premio Nacional de Poesía, que ha publicado también en Tusquet, el libro con el que ha ganado el Premio Nacional de Poesía aquí en España, y es que es una poesía que no está unida a la autobiografía, que está en cierta medida desligada de la autobiografía, y al mismo tiempo que busca mucho lo esencial, la esencialidad de todo. Y respecto a Eduardo Chirinos, aparte de lo que ha dicho del silencio, de su preocupación por el silencio, también creo que existe en su poesía y en general en su vida como hombre unida al poeta, ese viaje a lo desconocido que para él es la poesía, para encontrar siempre algunas cosas nuevas. A mí me gustaría que, si te parece, Ignacio, pues comentaran alguna de estas cosas los tres poetas de esta noche. Rafael, hablaba, sí. Javier, indicaba bien lo sencillo, la utilización de ese elemento, ¿no? De lo sencillo y lo vital en tu obra. Sí. Sí, del misterio que se encierra. El misterio está en todo. Sí, ¿no? Mal de la poesía sin el misterio. Claro. En las cosas cotidianas, ¿no? En nosotros. Es casi una redundancia hablar del misterio, ¿no? La realidad es misterio, ¿no? Yo tengo por aquí... Tienes unos poemas inéditos, ¿no? ¿Qué son? ¿Poemas inéditos los que tienes aquí? Sí, unos poemas, ¿verdad?, breves que traje, sí. Que además veo que están escritos a máquina, si no veo mal. Desde aquí. Tienes escritos a máquina, ¿verdad? A máquina, sí. Sí. Es que ya llama la atención ver los escritos a máquina. Muy bien. Una Olivetti. Muy bien. Todavía, y los encuentras repuestos. Yo dependo de mi hija y de una nieta para
revisar el correo electrónico o para enviar alguna frase, porque no paso de una frase. Pero bueno, todo es ponerse, Rafael. Sí, tengo la intención de aprender eso, ¿no? Yo no lo rechazo realmente, ¿no? No, que es lo que te digo yo, que es ponerse. Sí. Si es que cuando salieron los ordenadores, los que estábamos acostumbrados todos a las máquinas de escribir, pues decías, bueno, voy a seguir aquí. Yo me acuerdo estaba yo entonces en televisión y me decían, oye, que dejes ya la máquina, que te hemos puesto un ordenador, empieza a utilizarlo. Es cierto que no las Olivettis eléctricas, pero la tuya incluso me parece, Rafael, por el tipo de letra que no es eléctrica, ¿no? Que es todavía... No, claro. ¿verdad? Sí. La eléctrica es más difícil que el ordenador. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo intenté y después de porque era rozar la tecla y clac, ya se le había escapado. Incluso todas. Había una máquina eléctrica que era una maravilla, que tenía una bolita. Ah, es verdad. Sí, que borraba. Con una gran diversidad de tipos. Y yo ni siquiera la usé, ¿no? Sí. Aunque el contacto de la escritura del bolígrafo, eso con el papel, yo creo que en los poemas es lo esencial, ¿no? En primer lugar. Luego eso es puede venir el ordenador. En primer lugar, a mano. A mano. Y luego las mismas dificultades que presenta la máquina de escribir a mí me divierten. Te motiva, digamos. Sí. Entonces uso ese papelito que está escaseando para borrar. Sí. No sé si recuerdas. Sí, hombre, el Tipex, pero el Tipex pero en papel, que lo ponías en papel. Entonces a mí me parece divertido eso. Sí. Bueno, Rafael, después de este paréntesis que hemos hecho en cuanto a tu Olivetti, estos son poemas sumamente simples. Yo no le tengo miedo a lo obvio, ¿no? Hay uno que dice: el siempre misterioso viento agita las persianas, los perros ladran al que regresa tarde, y Sagitario dispara sobre la calle ciega. Son poemas que surgen de observaciones. Continúa leyéndonos. Por eso tienen que ver con la percepción, ¿no? Más que con ideas, ¿no? Por supuesto, siempre hay ideas en los poemas, ¿no? Pero ocupan como un segundo plano, ¿no? Sí, pero es muy interesante eso que nos estás diciendo, ¿no? Como nacen de esa percepción, aunque pueda haber la idea, en este caso está por encima la percepción sobre la idea. Léenos alguno más. Confesio. Hoy no he leído. Escribí unas páginas y las rompí. No tenían bastante silencio, el necesario para mantenerse. ¿Leo otro? Sí, Rafael. Bueno, por ejemplo, fue publicado en España, en Letras Libres, junto con 2 más. Y La búsqueda, que es el que voy a leer, pues sirve como de pórtico a una novela de Sabater. Algo bastante honroso, ¿no? Para Sabater. La búsqueda. Nunca encontramos el grial. Los relatos no eran verídicos. Solo la fatiga de los caminos acompañó a los que se aventuraron. Pero se esperaban historias. ¿Qué sería nuestro vivir sin ellas? Nada se resolvió. Hubiéramos podido quedarnos en casa. Es que somos tan inquietos. Sin embargo, concluido el viaje, sentimos que en nosotros, ya no rehenes de la esperanza, había nacido otro temple. Muchas gracias, Rafael Cadenas. Ida, también a ver si ahora enlazamos con lo que nos comentaba Javier Clostalé en esta nueva etapa de la Estación Azul como lector invitado cada domingo. Y que viene a aprender mucho, además, porque realmente con estos poetas, por ejemplo, que están hoy,
pues no se puede hacer más que aprender y luego seguir leyéndolos, que es lo más importante. Sí, lo que decíamos entonces de estar la poesía desligada de la autobiografía, de no ser una poesía muy ligada a la autobiografía, ¿no? Bueno, es que nosotros hemos cargado todos con tanta autobiografía ajena que al fin uno no quiere agregar una autobiografía más a las que andan en la poesía del mundo. En cambio, pienso que durante mucho tiempo fuimos conscientes de lo importante de la materia que usábamos del lenguaje, y creo que hay una tendencia general, no en los poetas, pero sí en el mundo, vamos, el mundo envuelto en esa logosfera, conjunto de palabras que andan por ahí sin tener una definición de pronto muy clara o usándose para cualquier cosa. Entonces creo que es obligado que volvamos a fijar la atención en esas herramientas que si no fallan se va todo mal asunto, al demonio. Sí. Bueno, vamos entonces, con algunos poemas, sí. Vamos a leer algunos. Bueno, creo que ahí el tema de la palabra, creo que tú también lo usaste, ¿no? Sí, está en el fondo de todo. Bueno, a ver, un momento así, de esos que señala Rafael. Paloma. Posada la paloma en la pared blanquísima, blanca es y reverbera. Es de veras, es verbo, nos venga. Blanca posada pide, pasajera. De pronto es negra, vuela. Quizás sea un poco elíptico, de más. Vamos a buscar alguno con un poco más de palabras. Este es otro momento encarado de otra manera. Colibrí, la resolana que vibra, un breve sol en el seto, un tss, tss, que al aire libra su peligroso secreto, y ya la flor disminuye ante el prodigio de pluma que surge y deslumbra y huye, y solo alcanzo por suma terca de años en que presa del hechizo sigo en vano la milagrosa destreza que lo suspende en mi mano, y entonces por un segundo sentir cómo late el mundo. Creo que este poema necesitaría una pequeña explicación. Digo, en general todo lo que leo y está en el libro tiene una forma bastante libre, pero en el fondo es porque aprendí pronto de mí misma la orden de no ser demasiado, de no tender demasiado a lo que llamamos forma. Todo es forma, pero digo, esa cosa de, no sé, rima, divisiones, en versos, que me tienta muchísimo. Yo hablaría en decasílabos, pero trato de corregirme. Aquí no me corregí, aquí se me escapó. Bueno. Pero uno lo rehuye, sí, ¿no? Más bien uno lo rehuye, lo rehuye. Yo tengo muy pocos en decasílabos en lo que claro, escrito, no sé. Sí, pero en realidad el español habla en endecasílabos, sí. Además, como lo es francés habla en alejandrino, claro, por eso son tan pesados. Además es una forma bellísima, ¿no? Pero digo, como que se ha gastado tanto, se ha recurrido tanto a eso por siglos, que en el fondo uno rehuye la dificultad de vencer la forma. Por eso yo admiro profundamente, o admiré, bueno, admiro porque aunque haya muerto lo sigo admirando, a Gerardo Diego, que fue capaz en España de romper con la forma del soneto, hizo sonetos bellísimos. Exacto. Y dio una cosa nueva, que es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Y otra admiración tuya es Góngora.
Góngora, claro, bueno. Ahí en el libro está presente. Es que uno nació dividido entre Góngora y Lope para continuar la guerra de ellos. ¿Sabes lo que pasa, Ida? Que es Sí, una cosa que tiempo. apuntas, que tienes razón, y es que... No, prepara otro poema, nos lees otro tercero. Y es que romper el decasílabo, como decías, como apuntaba también en Rafael, parece que hubiera cierto miedo, ¿no? Sobre todo hay una serie de críticos que, como te salgas de eso, cogen y te dan un palo. No es que te vaya a importar, ¿no? Pero parece que como se escribe en decasílabos, en heptasílabos, salirse de ahí como, digamos que cuesta, ¿no? A algunos poetas. Sobre todo en la tradición española, en la poesía española actual, ¿eh? En la poesía española actual. Sí. Bueno, es que yo creo que los poetas vienen con su forma. Por ejemplo, Gabriela vino con el eneasílabo. Uh-huh. Yo oigo un eneasílabo, el verso de 9 sílabas, y pienso en Gabriela. Uh-huh. Y si se me escapa a mí, trato de corregirlo. Un poeta que a mí me ha interesado siempre es Jorge Guillén, pero yo lamento que no haya utilizado el verso libre. Jorge Guillén decía. Sí, él empleó todas las formas tradicionales y lo hizo muy bien. Incluso a veces las rompía mediante el encabalgamiento. Claro. De manera que no se oye como el poema tradicional, digamos. Sí, Lección de Mallarmé también. Son poemas, acaban siendo poemas cantados. Ida, vamos con un poema más. Bueno, otro que es corto. Residua. Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Evidentemente, cuando elijo un poema breve, me sale un poema con un poco de rima. Bueno, ya. Bueno, pues Reducción del Infinito es el libro editado por Tusquet, del que nos está leyendo poemas Ida Vitale. Y ahora Eduardo Chirinos, yo no sé si nos va a leer de No tengo ruiseñores en el dedo, editado por Pretextos. ¿Lo tienes ahí abierto? Sí, exacto. Lo que pasa es que quería comentar el comentario de Javier. Sí. Él con mucha perspicacia, que es la perspicacia que viene de quien también escribe poemas, captó esa idea del viaje, que creo que es la que siente toda persona que se enfrenta a la concepción de un poema. Yo no quiero decir nada original si digo que todo poema es como una invitación al viaje, y esa invitación, curiosamente, nunca empieza con una idea. Creo que son pocos los poetas que dicen, tengo una idea sobre un poema. Ni siquiera palabras, sino una suerte de música, ya sea exterior o interior, que es muy insistente y que reclama palabras, ¿no? Y una vez que aparecen las palabras, se organizan de acuerdo al ritmo de esa música. Si las ideas llegan, da igual. Generalmente llegan solas, pero no es uno quien las maneja, es el ritmo quien manda. Y es como una suerte de juego. Creo que la relación entre juego y viaje es muy pertinente. Por eso, un poco para enlazar con lo que han comentado ustedes cuatro, quería leer 3 poemas que están vinculados con esas conversaciones. También está muy presente en este libro el tema amoroso. Ah, por supuesto. Pero también embarcarse en una aventura amorosa es también un viaje. Es un viaje, sí. Que al igual que el poema, nunca sabemos dónde va a acabar. Unos poemas de amor exquisitos, sí. Este poema está en No tengo ruiseñores en el dedo y es un homenaje a Pessoa, precisamente el poema que se llama Autopsicografía, para seguir con el tema de las biografías. Este poema se llama Ese convoyo de corda, ese tren de cuerda, recuerdan, ese tren de cuerda que se llama corazón. De niño tuve un viejo tren de cuerda. En él viajaba a todas partes, pero no era yo quien viajaba, sino el otro. Tú serás el maquinista, me decía, y yo tu invitado. Cuando falten las palabras, vendré a jugar contigo, pero siempre estarás solo. Algún día entenderás lo que quiero decirte. Hace poco se habló, y el tema fue una curiosidad tuya,
Ignacio, a partir del texto que estaba mecanuscrito por Rafael. Yo, por ejemplo, nunca escribo a mano, escribo de frente en la computadora por esa pasión de poder ver ya en la pantalla lo que está ya de frente impreso. Ya te veía yo la cara de alucinado cuando nos estabas Sí, oyendo, diciendo verdad. que nosotros sí Yo escribíamos. nunca he podido escribir a mano, pero soy muy consciente de que cada época tiene su tecnología, ¿no? De lo que a nosotros nos sorprendió. Nosotros somos la generación que pasó de la Olivetti a la computadora, pero hubo una generación que pasó de la pluma a la máquina de escribir. Sí. Y hubo una generación que pasó, y esa es la gran revolución tecnológica de la cual habla Walterón. Finalmente, el uso del alfabeto es una tecnología más radical que el uso de la misma pluma fuente de las computadoras, ¿no? Bueno, en fin, cada época, ¿no? Es muy gracioso. Juan Ramón Jiménez se burlaba de Pedro Salinas, que le dedicaba poemas a la tecnología, y le decía, ya pronto le dedicará un poema a la pluma fuente, y ahora nos parece totalmente absurdo, ha pasado el tiempo, ¿no? Este poema creo que tiene que ver un poco con eso. Se llama Pérdidas. He perdido a un perro pastor que nunca tuve. He perdido la fe con que cantaba. He perdido a Dios. Como el árbol, he perdido también algunas hojas. No sé dónde se habrán ido. En solo una mañana he perdido el sol y la luz y las colinas de su reino. He perdido un lapicero. Yo nunca escribo a mano. Lo sabe el perro, lo sabe Dios, lo saben las hojas y el sol, lo saben también la luz y las colinas. He perdido la mañana por escribir este poema. Vamos con un último poema. Sí, y con esto termino. Este poema tiene que ver con el tema que tocó Ida, de la forma, que creo que es una preocupación constante. Y creo que si algo nos distingue a los hispanoamericanos de los españoles, es que nosotros tenemos tendencia a no contar. Es como si tuviéramos más confianza intuitiva en el ritmo auditivo. No sé, es una idea suelta. Este es el poema 6 de 14 formas de melancolía. Falta de tono es falta de armonía. El pie en falso, el movimiento esquivo, la rima fácil y engañosa. Siempre lo supe. No hay correspondencias. Todo es porque no puede ser de otra manera. La forma que imaginamos con tono, con pasión, con armonía. La Estación Azul, hoy con Ida Vitales, Rafael Cadenas, Eduardo Chirinos. Estamos repasando alguno de esos poemas y estamos aquí en conversaciones mientras sonaba esta música de Preisner. Nosotros seguíamos R con el tema de la computadora. Ida Vitales le lo estaba reprochando a Rafael, pero las traducciones sí las harás con la computadora, ¿no? Bueno, al principio del programa yo hablaba de esa gran variedad que es la poesía hispanoamericana, en cuanto a tendencias, en cuanto a estéticas. Lógicamente también cada generación, por una cuestión vital, le puede llegar más cercano unos temas u otros temas. Yo empezaba hablando de ese tema, de ese elemento del compromiso, y Rafael apuntaba a Pablo Neruda. Y lo quiero enlazar con lo que le comentaba ahora a Eduardo Chirinos del tema amoroso. Yo creo que en la creación, la poesía hispanoamericana, desde luego, nos ha enseñado muchísimo en lo que ha sido el tratamiento de la poesía amorosa. Yo creo que los grandes maestros, Rafael, sí están en Hispanoamérica.
Bueno, toda poesía es amorosa, creo yo. O bueno, para no ser tan definitivo, la mayor parte de la poesía es amorosa, aunque no trate directamente el tema del amor. Sí. Y creo que en Hispanoamérica hay muchas muestras de eso que digo, ¿no? Permíteme, Ignacio, que señale una declaración de amor hecha por el propio Rafael Cadenas, poesía naturalmente, que dice: siempre traes a esta sequedad la fragancia del misterio, siempre eres igual a lo que me sostiene. Realmente es una declaración de amor preciosa. Una identificación del misterio con la realidad. Ida y Eduardo, podéis añadir a lo que estamos hablando. Yo mencioné a Jorge Guillén y precisamente por la importancia que tiene la realidad en él. Yo creo que es el poeta español donde más se siente la presencia de la realidad. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero también por ese lado, un poeta que acaba de fallecer, que a mí me fascinaba, era Watanabe. A mí era un poeta que en sus últimos libros, editados en pretextos, a mí me impresionó. Sí, en el mismo sentido, Rafael, que estás indicando. Sí, a mí me gusta mucho él. ¿Cómo no? Y casi siempre sus poemas parten de un hecho real. Sí, por eso iba a eso. Sí. Y está muy relacionado con los poemas breves también. Sí, también. Con los haikus. También, sí. Sí, Ida. Bueno. Ahora sacaba yo el tema amoroso. Me gustaría que nos comentarais algo, tú y Eduardo, de este asunto. Yo sí que creo que es una de las grandes corrientes de la poesía hispanoamericana. Con nosotros también ha estado Gonzalo Rojas, que lo cultiva también el género. Ida. Sí. No sé, es tan complicado eso porque uno nació a la poesía leyendo sobre todo poesía amorosa. Pienso, por ejemplo, en el Uruguay, una gran poeta, Delmira Agustini, que está muy bueno, pero es que se abusa del tema amoroso en ella. Sí, es verdad que prácticamente casi todos sus poemas son poemas de amor. Pero no es por eso que es importante, es porque lo dijo de una manera novedosa o real, para usar tu término y el de Novalis. Y entonces uno se deja, no uno, pero en general el público se pierde en ese caminito lateral para mí. Porque en última instancia el poema, como la biografía, es un tema particular. Claro está que Neruda, si uno piensa en los 20 poemas de amor y la canción Desesperada, bueno, a mí siempre me gustó más la canción Desesperada que los 20 poemas de amor, pero ese es otro tema. Digo, hay una tendencia a dejarse llevar o dejar que el público se vaya por ese camino, pero siempre le temo que eso apague o distraiga de lo fundamental, que si no hubieran escrito muy bien, nos importaría un rábano el tema amoroso en ellos y su historia. Porque quedaría en la anécdota, ¿no? Es pura anécdota, un asunto particular, un diario. Bueno, uno va al diario de pronto por ese coté chismoso que uno tiene, pero el diario no es la obra perfecta en general, ¿no? Eduardo. Perdón. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que han comentado Rafael e Ida, ¿no? Sobre lo que ha comentado Rafael, es muy cierto. Todo poema, por el solo hecho de serlo, ya es un poema de amor. Un poeta peruano un poco mayor que Watanabe y que también murió en circunstancias dramáticas. Decía, los malos no escriben poemas. Los malos simplemente no escriben. Incluso un poema que sea una declaración de odio, por el mismo hecho de serlo, es un amor invertido, un amor al revés. Yo estaba pensando en eso a propósito, por ejemplo, de España en el corazón de Pablo Neruda, ¿no?
Es un libro terrible, pero en el fondo también está... Es una creación de amor. Claro. Sí. Ahora, por otro lado, yo siento, y siempre he sentido muy íntimamente, que la prueba del fuego, el fuego que realmente marca la arcilla de lo que es un poeta, una poeta, es el tema amoroso. Es el tema donde se prueba y donde, si se sale indemne, creo que ya está comprometida la posibilidad de seguir fracasando como poeta durante toda su vida. Es el tema más difícil. ¿Por qué? Y creo que la razón es muy simple. A diferencia de otros temas, porque es un tema, es una tendencia, es una corriente, la página en blanco no existe. Cada vez que nos enamoramos y queremos escribir un poema de amor, lo que existe es la página completamente negra, una página negra sobre la que ha escrito Watanabe, sobre la que ha escrito Shakespeare, sobre la que ha escrito Ida Vitale, Delmira Agustini, César Vallejo, Gustavo Adolfo Bécquer, y no, el problema es que no hay ningún espacio blanco para nosotros. ¿Cómo nos jugamos, cómo nos medimos como poetas, abriendo con una pequeña lucecita? Y creo que la única manera de entrar es un tema que ha sido recurrente en estas conversaciones, despersonalizarse. La única manera es olvidar de ser quienes somos para que esas palabras lleguen a trascender a otras personas, aunque en términos prácticos a nosotros no nos funcione. Nadie pide funcionalismo en la poesía, pero yo, que escribí una vez mi gran poema de amor, no me resultó, pero poetas más jóvenes me agradecen haber conquistado a su novia con un poema que a mí no me funcionó. Es el triunfo del poema y el fracaso mío, pero eso es lo de menos. Estamos llegando al final de esta Estación Azul. Os voy a pedir a los tres que seleccionéis un poema para despedir esta hora de charla que hemos tenido tan agradable. Javier, querías apuntar algo, ¿verdad? Lo que estabas escuchando. Es que decía antes algo hablando del odio. Y recuerdo ahora a Francisco Brines, el gran poeta español que acaba de obtener, además, ¿verdad? El premio hace un par de días. Sí, el premio Federico García Lorca. Que decía él que hasta un poema escrito con el que el lector no sintonice nada, porque esté hablando de cosas que incluso que le repugnen al propio lector, si es un verdadero poema, le crea una sensación de alegría y de sensación vital al lector. Rafael, ¿qué nos has seleccionado? Bueno, el ruido ese que escuchan los oyentes es que Rafael ha traído una carpeta tremenda llena de poemas. Que no la pierdas, porque si están manuscritos, a no ser que hayas... O sea, perdón, están escritos a máquina. Si no has colocado el calco... Hay una serie que se llama Crónicas Chinas. Y te voy a leer uno de esos poemas breves. El emperador dice: debemos amarnos como hermanos. Para contribuir a tan noble propósito, he decidido aumentar ilimitadamente el número de soldados de mi ejército. Muchas gracias, Rafael Cadenas. Ida Vitale. Bueno, ya que se habló de poemas de amor y que me declaré vagamente en contra, voy a reconocer un pecado. Mes de mayo. Escribo y no conduzco a nada, a nadie. Las palabras se espantan de mí como palomas, sordamente crepitan, arraigan en su terrón oscuro, se prevalecen con escrúpulo fino del innegable escándalo. Por sobre la imprecisa escrita sombra, me importa más amarte. Muchas gracias, Ida Vitale. Que esté libre de poemas de amor, que tire la primera piedra. Este es muy viejo. Sí. Eduardo. Tiraré otra piedra. Una hoja en el invierno, un poema muy breve. Mientras duermes, mi mano escribe sobre tu cuerpo una palabra, y al escribirla tiemblas como una hoja en el invierno. Cuando despiertes, mi mano habrá borrado esa palabra, entonces será tuya. Bueno, pues como decíamos, estamos llegando al final de esta Estación Azul. Vamos a recordar los libros que tenemos sobre la mesa. Rafael Cadenas, obra entera, publicada por la editorial Pretextos. Eduardo Chirinos,
Yo tengo aquí el abecedario del agua, este es de hace 3 años o 4 años, y el último es el de... Este es del 2000, empezó con el es del 2000. Y el de No tengo ruiseñores en el dedo, 2006. De Editorial Pretextos, del 2006, y Reducción del infinito, de Ida Vitale, pero recordar que estaba también Léxico de afinidades en el cobre, ¿no? Era en Editorial El Cobre. Y en Adama Ramada tenías otro libro publicado ahora, el ABC de Biobu. Muy bien. Y Trema en Pretextos. Me dice nuestro compañero técnico que nos da tiempo a despedirnos con otro poema, o sea que estupendo. Eduardo, tú que lo tienes por ahí, empezamos ahora en proceso inverso. Venga, muy bien, vamos allá. Razones para escribir poesía. Este es un poema en prosa. Entonces vi a mis padres, lo recuerdo claramente. Ella nos miraba jugar detrás de la ventana. Él veía un programa de televisión que alternaba con la lectura del periódico. No estaban muertos. Eran, eso sí, muy jóvenes, más de lo que yo soy ahora, y hacía un calor inquietante y húmedo como corresponde a los veranos del trópico. Una vez la vi bañarse a través del ojo de la cerradura. Oh, cómo recuerdo sus pechos temblando lentamente bajo el agua fría, el tenue aletear de los murciélagos, el angustioso croar de los sapos y las ranas. De pronto, el golpe seco y definitivo de mi padre. En verdad no recuerdo si me dio o no un golpe. Solo sé que poseí por un instante la belleza y que en ese instante la perdí para siempre. Muchas gracias, Eduardo Chirinos. Ida. Este es un poema que se llama Botánica, pero en el fondo estoy hablando del problema de vivir en otra lengua, de vivir en Estados Unidos, lejos del español. Se llama Botánica. Aquí no hay ruda, nada de maticas. Si acaso, si clamores empinados al rosa, raptados por el sol en las aceras solas y encinas. Situación de silencio vegetal, porque nada me dicen en su lengua muerta para mí, estos ariscos rangos, no sé qué de nosocomio afirman, reiterados y prúsicos. Pero ni una ramita de ruda, repito, tampoco aromos. ¿Acaso a duras penas el romero, paramento fragante, resiste en los jardines, me asiste con su olor a pan de Venecia, atraen rápido pero rueda detenida en la memoria para siempre, como dicha que no es filosarista, pero ni una matica de ruda. Muchas gracias, Ida Vitale. Rafael Cadenas, cerramos con tu poema. Este es un poema muy breve. Después que lo escribí, me di cuenta de que se parecía un poco a un poema de Omar Khayyam. Un libro, un trozo de pan negro, un vaso de cerveza y la insistente memoria de un lugar me hacen esta noche ruedo para obligarme. Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ida Vitale, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eduardo Chirinos, lo mismo, ha sido un placer teneros aquí a los tres en la Estación Azul. Javier Lostalé, la semana que viene, invitados, todavía no hemos cerrado el programa, ya veremos, estará Javier Lostalé también aquí, invitado la semana que viene, como cada domingo a partir de hoy mismo. Y nada más, a todos ustedes recordarles nuestro correo electrónico. Cualquier duda que tengáis, os la resolveremos, o por lo menos procuraremos hacerlo. estacionazul.rne@rtve.es. En la parte técnica, Rubén Alonso, os habló Ignacio Elguero. Hasta la semana que viene, lo dicho, muchas gracias.